Muy bien, pues vamos a dar inicio con nuestra segunda plática de nuestro evento. La inocuidad nos une. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues muy gustosos de continuar con el programa. Vamos a hablar hoy de un tema muy padre, muy interesante, que yo creo que a todos nos compete y a todos nos gusta mucho. Primero, pues quiero platicarles, para los que no nos conocen o para los que ya nos conocen, recordarles que pues tenemos una gran variedad de cursos disponibles para ustedes. Los cursos que nosotros tenemos son en línea, son en modalidad grabada y todos están disponibles para iniciarse en cualquier momento y llevarse en el horario y en los días de preferencia. ¿Sí? Tenemos cursos dirigidos a plantas de alimentos y a servicios alimentarios, cursos para gerencias y mandos medios y también para personal operativo. Entonces, si entran a nuestra página web, ahí pueden consultar el amplio catálogo de cursos que tenemos, los temas, costos y todos los detalles están ahí en la página. También invitarlos a formar parte de este curso presencial que estamos a punto de iniciar ya en un par de semanas. Es el curso presencial que vamos a tener de controles preventivos para alimentos para consumo humano de la norma de PESMA de la FDA, próximamente en Monterrey. 18, 19 y 20 de mayo son 3 días de capacitación consecutivos, son 21 horas de capacitación presencial para que nos escriban si están interesados en unirse y separen su lugar. Y bien, vamos a iniciar entonces con la plática de hoy. Vamos a platicar con Zaida Paredes. Zaida nos va a platicar de los esquemas de inocuidad. Quiero implementar un sistema de inocuidad. ¿Qué norma elijo? A veces es complicado saber qué norma, de acuerdo a nuestro proceso, a lo que hacemos, es la que más adecua. Entonces, vamos a platicar con ella. Zaida Paredes tiene más de 13 años de experiencia en el área de inocuidad. Ha apoyado a muchas empresas en la implementación de sus sistemas, tanto normas nacionales como normas internacionales. Ella forma parte de los consultores de la empresa PA Seguridad Alimentaria y CUME Expertos en Sector Alimenticio. Ella nos va a platicar de este tema. ¿Cómo estás, Zaida? ¿Estás ahí? Hola Isa, sí, gracias, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Zaida. Pues Buenas tardes a muchas todos. gracias por ser parte de este evento, muchas gracias por estar con nosotros, por prepararnos este tema tan interesante y tan importante. Y pues estamos listos para escucharte. Ok, voy a compartir entonces mi presentación. Dice, usted no puede iniciar la función de compartir pantallas mientras el otro participante está compartiendo. ¿Lo puedes? Ahí está. Gracias. Bueno, bienvenidos todos. Isa ya nos hizo una introducción muy padre. Ahí está, ok. ¿Por qué pensé en este tema? Pues porque sí, siempre tengo clientes que me dicen, oye, pues me pasaron tu contacto porque me pidieron una certificación, que un cliente me está pidiendo que me certifique y pues no sé qué, no sé nada de esto, ¿no? Y sucede pues muchas personas que empiezan con su negocio de alimentos no tienen conocimiento de todas las normas que hay de alimentos. Incluso a veces no conocen las normas nacionales que sí les aplican. Entonces llegan hasta un punto donde empiezan a crecer, empiezan a tener que, ¿cómo se dice? Tienen que cumplir con todas las normativas nacionales y luego les empiezan a pedir de las internacionales y dicen, yo no sé nada de esto. ¿Qué hago, no? Y casi siempre me preguntan y tengo que dar toda la explicación, ¿no? De los esquemas de certificación y me dicen, bueno, y entonces, ¿cuál me conviene? Y no es una respuesta que se pueda hacer así tal cual,
por eso doy toda esta explicación. ¿Y qué pasa ahora? Pues tenemos ahora un punto, estamos en un punto en el conocimiento de la humanidad, donde hay más conciencia y cada vez hay más conciencia de las normas de higiene a lo largo de toda la cadena alimentaria. Entonces, antes nada más las empresas grandes tenían sus certificados, y ahora, pues no, ahora ya las empresas medianas, las empresas pequeñas empiezan a certificarse y empiezan a tener como más conciencia. Y es una cuestión que ha estado jalando de los más grandes hasta los más pequeños. Y se me hizo muy interesante pues irnos a la base, ¿no? De dónde viene todo esto. Y entonces, ¿quiénes son los que, el organismo que tiene las certificaciones así tal cual, que es como digamos la rama comercial mundial? Es la GFSI, que es la Global Food Safety Initiative, bueno, en español, la Iniciativa Global para la Seguridad Alimentaria. Entonces, esta es una coalición del Foro de Productos Consumibles. Está formada por 37 empresas. Ahorita les voy a poner un poco de las empresas, no, las 37 empresas que forman parte de esto. Entonces, lo que ellos hacen es que ellos juntan a todos estos negocios y desarrollan como lineamientos para que otras empresas hagan su esquema y digan, oye, GFSI, tengo este esquema, todos estos requisitos, puedes verlo para que cumpla, para que tú me puedas avalar. Y entonces la GFSI dice, sí, ya te voy a acreditar, porque sí cumples con todo lo que yo creo de que debe cumplir. Entonces, esto yo te acredito a ti, y ellos son los que empiezan a hacer los esquemas que ustedes ya a lo mejor ya han escuchado nombrar, que es los más famosos que tenemos aquí en México es el FCC 22000, el SQF, el BRC, el IFS, y entonces estos están acreditados por GFSI. Son sistemas de gestión de inocuidad. ¿Para qué? Pues para que las empresas tengan una manera de acreditarse, así como los ISOs en otras áreas, en otros rubros, los ISOs el ISO 9001, que pues es de calidad, el ISO 14000, que es el ambiental. Entonces, estos son para la seguridad alimentaria. Inocuidad, que es más correcto decir inocuidad. Entonces, de ahí vienen, aquí están las 37 empresas. Si ustedes se fijan, ahí tenemos pues muchas de las más famosas y las más grandes, súper robustas. Incluso muchas de estas para sus propias empresas tienen sus propios esquemas, y a veces son más rigurosos que los mismos SQFs o los mismos FCCs. Y además de eso, sus plantas se tienen que certificar con esos esquemas. Eso ya lo implementan ellos mismos, ¿no? Ahí ustedes pueden reconocer muchas de estas marcas muy famosas. Costco, ahí está Costco, Cahill, Mars, Coca, Walmart, bueno, en fin. Entonces, ¿por qué la GFSI? Bueno, la GFSI dice, bueno, alrededor de 600 millones de personas se enferman por comida contaminada, y esto significa 1 de cada 10 personas a nivel global. Entonces, viene COVID-19, que de hecho ya empezaron a incluir puntos con respecto a lo de la pandemia, y entonces crean estas 3 ramas de vamos a evaluar, comparar y la armonización. Esta rama de evaluación comparativa y armonización son los esquemas. Es donde están los SQF, es donde ellos acreditan a los esquemas y van sacando sus propios requisitos que dicen, no, bueno, ahora, por ejemplo, después de la pandemia COVID-19, vamos a agregar todos estos requisitos a los que ustedes se tienen que alinear, ¿no? Entonces los mismos esquemas vienen, o sea, las empresas que generan esos esquemas, más bien esos negocios, vienen y, ok, ya lo integré, hice estos requisitos, lo vamos a hacer de esta manera, me lo puedes acreditar ahora, y entonces GFSI lo toma, lo revisa y dice, sí, sí está bien, o
te falta, desarrolla más esta parte, o no cumple, vuélvelo a hacer, y entonces va sacando otra vez la acreditación. En el desarrollo de capacidades, ellos mismos sacaron el esquema de Global Markets. Y Global Markets son requisitos que no son certificados tan robustos o tan grandes como los que estaba mencionando anteriormente, pero una iniciativa para que las empresas pequeñas puedan empezar a entrar en este proceso de sistematizar sus procesos internos para proteger la inocuidad de sus productos. Y eso puede ser para cualquier empresa o cualquier negocio que esté dentro de la cadena alimentaria, desde la granja o de la siembra hasta el retail, o sea, que son las tiendas. Entonces, en Global Markets tiene algunos requisitos. Al rato creo que les voy a hablar de el nivel básico y luego el nivel intermedio. Y estos son menores que los que sí están acreditados por GFSI, que son el negocio. La otra parte de la GFSI es la colaboración entre actores públicos y privados. Entonces, lo que ellos hacen es que se reúnen las empresas con gente de diferentes gobiernos, digamos. Y de hecho, acaba de haber una junta, creo que ayer. En fin, ¿qué es importante saber? Cuando ustedes entran al mundo de alimentos y cuando ustedes dicen, bueno, es que yo no sé con qué me voy a certificar, es primero importante definir cuál es el alcance. Y cuando me refiero al alcance es qué es lo que ustedes hacen, qué es lo que ustedes producen y qué es lo que ustedes quieren sistematizar y certificar. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un negocio en donde yo tengo almacenes y compro algún producto, lo guardo, puede ser congeladores o refrigeradores, lo guardo y luego lo revendo a otras personas sin hacer ningún tipo de proceso, ¿no? Sin sacarlo del empaque primario, nada más. Lo compro a un precio, ese es mi negocio. Compro a un precio, lo almaceno y lo distribuyo a un precio un poco más alto y de eso gano. Ese, por ejemplo, sería el alcance de distribución. Entonces, es el G, almacenamiento y distribución. Pero puede ser que yo en la misma planta tenga una parte donde yo reciba uno de los productos, lo saque del empaque primario, le haga algún tipo de proceso que puede ser, no sé, a lo mejor un rebanado, un rallado o un cocido, y luego lo vuelvo a empacar y le pongo ahora sí mi etiqueta y lo mando. Y ese ya se considera un proceso de alimentos, o sea, ahí ya es otro alcance. Entonces yo puedo tener estos dos procesos diferentes en mi empresa, pero yo a lo mejor nada más me quiero certificar en uno de esos dos procesos. Y sí tiene que ver en las dos. En las dos van a revisar todas las instalaciones porque tiene que ver y puede crear un impacto en los productos. Tanto el de almacenaje como el de producción impacta el uno al otro. Entonces, durante la certificación sí se revisan las instalaciones de las dos. Lo que no se hace es que no se certifica el proceso. Entonces, a lo mejor va a haber, si yo nada más quiero certificarme en almacenamiento y distribución y no en la parte de manufactura, entonces va a haber ciertos requisitos que tengo que cumplir y ciertos otros que no tengo que cumplir. A lo mejor no voy a tener que mostrar evidencia de algunos procesos de la manufactura y entonces por eso puedo certificarme nada más en almacenamiento y distribución. Ahora que si ya van a pagar el certificado, pues puede tener los dos alcances y ya es algo que se hace. Entonces voy y certifico los dos, pero por eso es importante ver el alcance, porque depende del alcance lo que ustedes van a, ¿cómo se dice? A empezar a analizar punto a punto y qué es la parte que ustedes van a tener que sistematizar. Y cuando hablo de sistematizar es cuando ustedes tienen un proceso y lo empiezan a hacer y lo hacen de manera consistente, igual, no importa quién entre y se vaya, porque luego pasa que
es que este es el señor que sabe hacer esto y nada más él sabe. Y entonces, no sé, algo le pasa al señor, tiene un accidente y 3 días nadie sabe hacer las cosas. Entonces, cuando sistematizas, no importa que el señor se vaya, hay un instructivo de trabajo, hay una persona que lo puede capacitar y lo va a hacer. ¿Qué pasa si tú sistematizas tus capacitaciones y el lavado de manos? Ya saben las personas cómo lavarse las manos. No importa si la persona del inspector de calidad está o no está para decirles cómo hacerlo, ellos ya lo saben hacer. Entonces, para saber en qué certificarte, tienes que saber primero cuál alcance tienes. No es lo mismo, por ejemplo, empaque de alimentos o proceso de alimentos, que es la categoría C, C13, o si son alimentos para animales, también existe esa categoría. Bueno, aquí están todas las categorías, yo ya se las puse, y esto lo saqué específicamente de la página de GFCI. Y hay esquemas que no tienen todos los alcances. Entonces, por ejemplo, si tú dices, no, pues yo quiero certificarme con IFS. Ok, pero IFS es para granja y algunos procesos de granja. No, es que yo lo que hago es alimento para animales. Pues no, porque ese esquema no habla de cómo vamos a hacer, cómo hacer esos procesos o cómo se tienen que llevar a cabo esos procesos. Está pensado para estos alcances, no para los de alimento para animales. Entonces, una vez que ustedes definen el alcance, entonces van a irse a ver, ok, ¿cuál esquema de certificación aprobado por GFCI tiene ese alcance? Y, por ejemplo, SQF tiene un montón. Sí, si me voy para atrás, creo que SQF tiene almacenamiento, distribución, sí tiene alimento de animales, tiene, ¿cómo se llama? Tiene empaques, tiene producción, tiene también de animales, sí, también. SQF tiene un montón. Primus es el que viene de granja y viene nada más procesos muy, muy básicos de alimentos, que puede ser como el empaque de cebollas, empaque de pepinos o lavado de tomates, cosas así. Y luego FCC también tiene como 4 alcances. Y hay veces que nada más tienen 1 o 2, pero tienen en conjunto con FCI, están a punto de que les aprueben uno más, porque siempre están buscando expandirse muchos de estos. Y luego el de acuacultura, pues bueno, para alimentos de pesca. Entonces, ustedes ahí necesitan ver, ya tengo mi alcance, cuáles de estos esquemas puedo elegir y ustedes van a ir revisando. Ahí mismo en la página de GFCI viene cuáles alcances tiene cada uno de estos. Entonces ya nos fuimos un poco, hablamos un poco de la parte comercial, porque todos esos certificados tienen un costo. Y muchos de estos, me voy a regresar, hablando de los costos, muchos de estos se puede bajar el esquema de la página de ellos de manera gratuita. Hay otros que no. Hay otros que te cuesta incluso tener los requisitos que se requieren bueno, está bien, de los requisitos para poder certificarse. Por ejemplo, FCC 22000 está conformado de 3. Es el ISO 22000, el ISO TS 22002 y tiene la parte de los requisitos adicionales de FCC. Entonces, FCC dice, FCC es gratuito. Sí, la parte de los requisitos adicionales de FCC 22000 es gratuito, pero el ISO 22000 se tiene que comprar en la página de los ISO. Y el ISO TS también. Entonces, estos tienen costo. Hay otros que son gratuitos. Creo que Primus es gratuito, SQF es gratuito, BRC, creo que también es gratuito. BRC es de Inglaterra. Entonces, hay algunos que cuestan y hay otros que no. Y eso también ustedes lo pueden revisar. Okay. Ahora sí, nos vamos a la parte de códex. Entonces, ya vimos la parte, digamos que comercial, y esta es la parte más como, vamos a llamarle pública. ¿Por qué? Códex alimentarios
nace de la ONU, viene de hace muchísimos años, donde dijeron, ok, ¿saben qué? Creemos que es importante empezar a estandarizar ciertos procesos para la alimentación, que viene de la FAO, la Organización Mundial de la Salud. Empieza a hacer estas normas y estos son como directrices de códex. En códex hay muchísimas normas de todo tipo. Hay normas para procesamiento de carne, para los pollos, para los quesos, para muchísimos alimentos muy específicos, muy técnicos, y uno de los que son los que, vamos a decir que como el más importante, el de buenas prácticas de higiene. Ese lo acaban de revisar ahora en el 2020, es la última revisión que tiene. Y este habla de HACCP. ¿Qué es HACCP? Porque también muchos dicen, no, me quiero certificar en HACCP. Ok, sí, HACCP es un análisis, que es un proceso de análisis que se hace en una empresa. Entonces, para implementar un HACCP, se tienen que primero cubrir todas las buenas prácticas. Codex Alimentarios propone ciertas buenas prácticas de higiene y propone cómo se lleva a cabo el HACCP. Entonces, el HACCP son 12 pasos para tener un HACCP. Son los 5 pasos previos, preliminares que le llaman, y los 7 principios HACCP. Todo esto viene en el códex y es gratuito. Todo códex es gratuito. Muchos de los países lo que hacen para generar sus propias normas, por ejemplo, aquí en México tenemos la NOM 251, y bueno, también hay normas para diferentes partes de alimentos. Entonces, todas esas normas, muchas se basan en códex, agarran códex y dicen, ok, códex dice esto. Entonces, ahora en nuestro país vamos a hacerle, pues sí, así como viene códex, pero vamos a agregarle esto, le vamos a quitar esto y así va a ser nuestra norma nacional y la publican en el diario oficial. Pero entonces Codex genera este documento de buenas prácticas de higiene donde explica todo HACCP, que HACCP es todo un tema. Tenemos un curso específico de HACCP. IDEA tiene HACCP y está padrísimo también. Entonces, habla mucho de la historia de HACCP y de cómo empezó HACCP y cómo llevar a cabo y cómo implementar HACCP en una empresa, ¿no? Entonces, casi todos los esquemas avalados por GFCI tienen como base el HACCP. Entonces, eso se me hace a mí muy interesante porque siguen avanzando y sigue teniendo la base de HACCP. Ahora no le llaman HACCP, le llaman sistema de inocuidad, pero si ustedes se van a ver los puntos claves son los mismos que los puntos de HACCP, los 12 pasos que les comenté. Bueno, aquí habla de este código que se creó para proteger la salud de los consumidores, garantizar comportamientos correctos en el mercado internacional de los alimentos y coordinar todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias. Entonces, el mercado internacional de la alimentación, bueno, aquí habla ya de el global, son más de 400 billones de dólares, es como miles de millones, y las normas de alimentación sirven para proteger a los consumidores de alimentos no seguros. Es muy interesante la parte de la seguridad alimentaria porque hay muchas enfermedades. Ahorita acabamos bueno, estamos todavía en medio de la pandemia, todavía no se acaba, pero es interesante porque uno va a un lugar y, no sé, vas al supermercado, compras las cosas que tú necesitas para tu casa y llegas contagiado, ¿no? Porque algún virus aéreo. Eso es lo que pasa con muchas enfermedades. Pero cuando se trata de los alimentos, cuando uno consume un alimento contaminado, muchas veces, y estoy hablando de la mayoría de las veces, son enfermedades que se pueden prevenir con buenas prácticas de higiene. Entonces, si se crea más conciencia, mucha más conciencia en toda la cadena de alimentos, ya no va a haber es que, pues dice que se tiene que mantener refrigerado, pero no le va a pasar nada por que esté toda la noche ahí. O sea,
ese tipo de cuestiones vienen a afectar a los consumidores finales y es una cuestión de conciencia. Entonces, bueno, la mayor parte de las enfermedades que se adquieren de alimentos contaminados pueden prevenir. Y eso es una de las cosas más importantes que tienen que tener en mente cuando ustedes van a implementar un sistema de gestión de inocuidad, porque lo primordial, el motivo de todo esto es prevenir enfermedades causadas por los alimentos. Y si ustedes son parte de la cadena alimentaria, hay una parte muy fuerte de responsabilidad, hay una parte muy fuerte de conciencia que se tiene que crear en todos los niveles, desde la gerencia, mandos medios y los operadores y los ayudantes generales y todos, hasta los choferes, porque luego a veces dicen, no, es que ventas no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Todas las personas en la organización tienen que ver con el proceso de proteger un producto cuando ese producto se hace en esa empresa. Entonces, vámonos a regresar otra vez al tema porque a veces me desvío con esta parte de la conciencia. Es súper importante. Entonces, vamos a ver, lo puse así como en una pirámide para que ustedes puedan ver más o menos cómo se va conformando en cuanto a, vamos a decir, puede ser rigurosidad de requisitos o cantidad también de requisitos. Entonces tenemos las normas nacionales, que para empezar, cuando ustedes se van a certificar por un esquema de GFSI, tienen que cumplir con todas las normas nacionales. Entonces, por ejemplo, aquí en México, en la NOM 251, dice que los basureros de los establecimientos de alimentos tienen que tener bolsa en los baños. Todos tienen que tener bolsa en los baños. Y a lo mejor un esquema de GFSI no es tan preciso o tan claro con respecto a eso. Pero, porque, no sé, a lo mejor hay esquemas que fueron creados en otros países donde a lo mejor no usan papel sanitario, no requieren un basurero en el baño, lo que sea. No son específicos en cuanto a eso. Pero ustedes tienen que tenerlo por norma nacional. Y eso puede afectar porque es una de las cosas principales en un esquema de GFSI. Cumples con las normas nacionales y después de cumplir con las normas nacionales, entonces ahí te van todos. Esto es lo que nos tienes que cumplir para que se te pueda certificar. Entonces tenemos la parte de las normas nacionales y las buenas prácticas de higiene, que mucha gente le dice buenas prácticas de manufactura. Voy a hablar indistintamente de los dos términos. Estamos pensando como quiera que todo es con respecto a las plantas de alimentos, ¿no? Luego, después de las buenas prácticas de higiene es HACCP, como les había comentado. Si ustedes no tienen bien implementadas buenas prácticas de higiene en su planta, no van a poder tener ni HACCP ni ningún otro esquema. Es la base de todo. De todo esto, se tienen que cumplir las buenas prácticas de higiene. Están las buenas prácticas de higiene, después está HACCP. HACCP ya es como un sistema más, ya es muy sencillo una vez que tienes las buenas prácticas de higiene y mantenerlo. Sí se puede certificar por la HACCP Alliance. Ellos certifican y hay casas certificadoras que lo hacen. Global Markets, aquí Global Markets puede estar como abajo de HACCP o arriba, porque hay un Global Markets que es básico. Y el Global Markets básico, Global Markets se compone de tres. La parte del sistema donde habla de pues, las especificaciones técnicas de los productos que se manejan, el manejo de quejas, organigrama, como cosas más de la gestión. Y luego tiene la parte de buenas prácticas y luego tiene la parte de HACCP, que en el Global Markets básico nada más pide los 5 principios previos del HACCP, que es la formación del equipo, también cosas muy, muy sencillas. Ni siquiera llegan a lo más fuerte, que son los 7 pasos, los 7 principios de después. Entonces habla más como del uso del producto, las especificaciones del producto, muy general. Y tiene una parte también de defensa de alimentos, que está en todos los esquemas de GFSI.
es como un mini sistema donde tienes que analizar con respecto a la visión de bioterrorismo. Y la parte de alérgenos también está en el apartado 3 en Global Markets. Global Markets básico. Global Markets intermedio, pues son un poco más rigurosos en todos los tres. Son los mismos tres apartados, pero son más rigurosos y incluye el HACCP completo. Entonces, el HACCP completo ya está en Global Markets intermedio y ya estamos hablando de que un Global Markets intermedio es alrededor del 66% de un esquema GFCI más grande. ISO 22000 lo puse ahí en medio porque ISO 22000 es otro tema, ¿no? El ISO 22000 dice que tienes que cumplir con buenas prácticas de higiene, pero no es muy preciso en cuanto a cuáles o en qué, pero sí dice tienen que estar basadas en alguna norma esas buenas prácticas. Y se puede elegir el ISO TS 22000, que también es de la misma familia de los ISOs, o se puede elegir las mismas normas nacionales. Hay gente que lo puede basar en la NOM 251 o en la norma nacional, o pueden agarrarse alguna otra norma que se encuentren de buenas prácticas de higiene y decir, me voy a basar en esta y llevar a cabo las buenas prácticas de higiene más los principios que pide ISO 22000, que están muy de la mano con el ISO 9001. Es otro tema, tiene mucha parte de calidad y tiene mucho enfoque también a la organización. Y luego están los esquemas GFCI, que tienen pues todo, todo lo anterior, digamos, todo lo que incluyen los anteriores que mencioné, están ahí. Y por eso están hasta arriba. Ahora, aquí les puse la comparativa de los costos, o sea, qué costos tienen estas certificaciones, porque ustedes van a decir, bueno, ok, hay un costo de implementación, o sea, yo implemento en mi planta y para poder adecuar mis instalaciones, para poder tener los procesos que, vamos a decir que yo no sabía que tenía que medir el pH de mi producto y ahora que hice HACCP me doy cuenta que voy a tener que hacerlo frecuentemente, a lo mejor lo tengo que hacer cada semana o cada mes y antes no lo hacía. Entonces, ese costo, pues sí es el costo de implementación y luego de la gestión. O sea, a lo mejor nada más tengo que hacerlo una vez y después tengo que hacer frecuentemente otro tipo de actividades. Entonces, eso ya genera un costo. Pero la certificación genera otro costo. Entonces, todas las casas certificadoras que hacen, pues te cobran la auditoría y te cobran también, si esta auditoría, si te traen el auditor de fuera, también te cobran los viáticos del auditor y también el certificado también cuesta. Entonces, estamos hablando de que los esquemas de GFCI son los más costosos. Luego está el ISO 22000, que ya empieza a bajar. Global Markets y HACCP están más o menos igual. Y bueno, las buenas prácticas de higiene y las normas nacionales no son certificables, pero sí las tienen que cumplir. Y entonces sí tiene un costo más bajo con respecto a los demás, que sí incluyen como que el costo del certificado, ¿no? O sea, sí hay mucha diferencia. Por ejemplo, creo que hay esquemas de GFCI, y voy a hablar en pesos mexicanos al día de hoy, y que estamos en 2022, por si acaso hay alguien que está escuchándolo en el futuro. Los esquemas GFCI, hay unos que pueden estar en 200,000 pesos más o menos anual. Hay otros que están en 300,000 y que tiene vigencia de 3 años, pero se tiene que, como quiera, auditar cada año para mantenerse. Global Markets HACCP más o menos rondan entre los 20 y los 30,000 pesos. El ISO 22000, ese no estoy segura, pero pues debe ser un poco más, debe ser como unos, sí, más o menos unos 100, ahí depende, o 100 y cacho. Pero bueno, y las buenas prácticas de higiene, las normas nacionales, ustedes las pueden adquirir gratuitamente los requisitos, las buenas prácticas de higiene que pueden ser de Códex, las normas nacionales del diario oficial, y si ustedes están en México y nada más les aplica la 251, les recomiendo que le echen un ojo al Códex de buenas prácticas de higiene, porque la revisión del 2020 está muy buena y tiene muchos requisitos
a lo mejor no van a cumplir de golpe de una, pero es un buen lineamiento para decir, pues para allá vamos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿cuál sistema de gestión me conviene más? Y aquí ustedes tienen que evaluar, pues con base en sus clientes potenciales. Vamos a decir que a lo mejor les están pidiendo que maquilen una marca propia. Entonces ustedes pueden pedir un estimado de cuánto es lo que les estarían pidiendo por mes y decir, ok, bueno, a lo mejor con esto, más con lo que me cuesta mi sistema de gestión y todo lo que yo tengo que incorporar, pues más o menos me va a salir por el margen que tengo de mi producto o por mi operación, que es muy sencilla, o porque mi operación ya la tengo tan practicada que, pues vamos, eso me va a llevar al siguiente nivel. Y necesitan ustedes revisar su presupuesto. ¿Qué presupuesto tengo para hacer esto? Entonces muchas veces me dicen, oye, Zaida, pues queremos certificarnos en SQF. Ok, va. ¿Qué es lo que tienes ahorita? Ustedes tienen que ver dónde estoy ahorita con respecto a eso. O sea, bajan el esquema, le dicen a su gente de calidad, o si no tienen gente de calidad, ustedes lo revisan. Dicen, ok, más o menos cumplo con esto no tengo idea, necesito contratar a alguien que me diga, que bien puede ser alguien con esa especialización y que ya va a formar parte de mi equipo, o un asesor externo que me diga qué es más o menos lo que yo tendría que invertir en cuanto a instalaciones, o sea, ¿qué me falta? Porque pues, no es lo mismo llegar a una empresa que fue construida pensando en que iba a ser una planta de manufactura de alimentos, que lo hicieron expertos, a que ahora yo, que empecé a crecer y empecé en mi casa y ahora me fui a una bodega junto al mercado de abastos, y empiezas a parchar porque no tiene nada y o sea, le faltan los acabados sanitarios, las paredes están porosas, y, o sea, genera muchísima inversión. Los drenajes no sé ni por dónde corren, ese tipo de cosas, pues sí puede ser un poco más costoso. Entonces hay que revisar qué presupuesto tienen. De hecho, hay gente que me ha dicho, no, yo sé que aquí no me puedo certificar, espérame tantito, acompáñame a ver bodegas porque, o te mando fotos de las bodegas a ver qué opinas para que sea más fácil certificarme, porque aquí yo sé que no voy a cumplir, me voy a ir a otro lugar. Ah, ok, bueno, está bien. O ya voy a construir yo mi lugar. Entonces, muy bien, ustedes tienen que evaluar con base en lo que tienen y a dónde quieren ir. Entonces, lo que yo les di ahorita fue como un camino de, ok, esto es lo que existe y esto es lo que tú tienes que considerar para poder ver a dónde quieres ir. Que a veces dicen, me quiero certificar y yo les pregunto, o sea, ok, ¿en qué? No, pues no sé, nomás me pidieron un certificado. Bueno, pues sí, como ustedes ya vieron, hay una gran diferencia. Y luego Global Markets, por ejemplo, no es un certificado, pero se le llama acreditación. Pero ya en el uso popular la gente dice, no, pues que me certifiquen Global Markets. Es una acreditación, pero no importa, se entiende que es digamos que el diploma o el aval de una tercera parte de que estoy haciendo mis procesos de acuerdo a lo que dice Global Markets, a todos estos requisitos, ¿no? De ellos, básico o intermedio, el que sea. Pero entonces, también tienen que ver a veces que hay mucha presión de terceros. A lo mejor ustedes ya están maquilando a una cadena y la cadena empieza a incorporar en su sistema ahora requisitos para proveedores y en esos requisitos para proveedores, sus proveedores se tienen que certificar. Entonces, les empiezan a decir, sabes que ya no te voy a comprar a menos que te certifiques. Entonces, ustedes necesitan hacer su plan, cuánto aguanto mientras que empiezo a implementar y empezar a destinar el flujo que ustedes determinen y decir, bueno, porque también me dicen, oye, pero me quiero certificar en 6 meses. Y yo voy y digo, o sea, no. Ok, a lo mejor en documentos contratas un equipo de personas, empiezas a generar documentos, empiezas a capacitar, a hacer todo lo que se requiera. Pero a lo mejor les va a tomar más tiempo reparar los techos. O sea, entonces, ahí ustedes necesitan ver cuál va a depender del otro.
Lo que sí les digo es que si van a certificarse por un esquema de los más grandes, tomarse tiempo muchas veces es mejor porque hay mucha parte de conciencia que se tiene que hacer, hay mucha parte de cambio de mentalidad que se tiene que hacer desde el nivel operativo hasta el nivel gerencial y todo tiene que empezar con el nivel gerencial. Si un gerente no está consciente de lo que implica la responsabilidad de producir alimentos, es como tener la vida de las personas en las manos. O sea, ha habido ya muchos casos de retiros millonarios y ahorita, ahorita creo que hay uno muy famoso que es el de los huevos Kinder Sorpresa y hubo niños hospitalizados en Europa. Entonces, tú tienes esta responsabilidad en tus manos. Si tú empiezas a presionar, si tú eres el gerente y empiezas a presionar de que no hagan el lavado mensual porque me urge entregar este pedido, pues esas son las consecuencias que puede haber. Puedes tener tus consumidores hospitalizados y ojalá no, ¿verdad? Pero también han causado muerte este tipo de negligencias, ¿no? Y la conciencia empieza por ahí. Y de la gerencia va permeando por toda la organización hasta el operador. Entonces, ahí sí se tienen que sentar con los financieros, con los contadores y decir, a ver, esto es lo que necesito, ¿cómo le hacemos? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tomar? ¿Un año, 2 años? Hay empresas que se toman 2, 3 años en implementar un FCC 22000. Entonces, ustedes tienen que ver en dónde están la capacidad de las personas que tienen. También es importante. Y también pueden hacer su FODA, que es su análisis de fortalezas, amenazas, oportunidades, debilidades. Y decir, ok, bueno, pues si nos conviene, no nos conviene, a lo mejor, y un camino que yo les recomiendo mucho, que precisamente GFCI es el que lo creó, el camino de empezar por Global Markets básico, luego Global Markets intermedio, y luego ya te saltas a un esquema que tú quieras que te aplique el Primus, el SQF, el FCC, que a ustedes les guste el BRC. Entonces, así pueden ir ustedes determinando qué les conviene más. Estos son los más comunes de manufactura en México, que tienen el alcance de manufactura. Ok, bueno, ya les hablé del análisis FODA, hacer su análisis de riesgos también es importante, o muy sencillo, ¿no? Las ventajas y desventajas, y mucha gente hace eso para todo. Bueno, a ver qué ventajas tengo si me certifico y qué desventajas tienen. Ojo aquí considerar que siempre hay ventajas que luego dicen, muchos clientes dicen, no, está muy costoso por lo que voy a pagar, no, pero no se dan cuenta a veces que a la hora de implementar un sistema de gestión, cuando tú estás sistematizando ya muchos de los procesos de tu empresa, sobre todo el que tiene que ver con tu producto, que es el de alimentos, en ese proceso te vas a empezar a ahorrar cosas, vas a notar que a lo mejor estás teniendo costos invisibles en ese momento, pero a la hora de que tú estás viendo, oye, no necesitamos tanta persona para esto, oye, a lo mejor, fíjate que esta máquina que no cumple la podemos reemplazar por esta y nos ahorra un montón. Entonces, o ya calibré mis equipos y ahora resulta que me está rindiendo más, ¿no? Ese tipo de cosas también suceden. Luego pasa también con las mermas. Ahora yo ya tengo que llevar mi control de producto no conforme y me estoy dando cuenta que las mermas están desapareciendo. A lo mejor me ha tocado casos en los que detectan robo a raíz de que empiezan a implementar su control de producto no conforme. Entonces alguien se está robando producto porque no salen las cuentas de lo de producción con la merma, con lo que hay en producto no conforme no cuadra. Y sí ha pasado eso también, ¿no? Entonces, ustedes necesitan evaluar eso, hacer una evaluación del impacto también que puede tener en su empresa, si es mucho la proporción de inversión con respecto a sus ganancias. Hay veces que para ellos no es nada, es como, ¿cuánto me va a costar? No, pues 200,000 pesos. Ok, en 6 meses. Perfecto. En 6 meses.
Bueno, cada quien tiene que medir sus fuerzas. Y una vez ya que eligen su certificado o acreditación, como les decía, de Global Markets, aquí están algunas de las ventajas, que sí optimizan los procesos, los costos, que también esa es una cosa que a lo mejor no evalúan, y me ha pasado también con algunos clientes decir, oye, es que me regresaron todo este montón, la mitad del almacén de una devolución, no sé cómo le voy a hacer. ¿Y por qué? Porque no tienen optimizados sus procesos, porque no tienen un sistema de gestión. Entonces, ¿sabes qué, Zaida? Todo esto que me habías propuesto antes, sí, siempre sí, ven por favor para que me digas cómo tengo que llevar a cabo esto, porque yo ya no, pues, me vuelven a hacer este tipo de devoluciones, voy a quebrar. Ok, vamos. Y sistematizar los procesos internos siempre es bueno. Lo más importante, y una vez más, esto es de conciencia, gente, previene enfermedades y muerte de los consumidores. Es una cosa que, ok, si yo estoy teniendo este negocio de alimentos o yo estoy teniendo este negocio que forma parte de la cadena de alimentos, entonces tengo esta responsabilidad grandísima. Y no es nada más la responsabilidad de llevar la comida a mi familia, es la responsabilidad de todos los consumidores, que si yo vendo X toneladas de alimento, ese X toneladas de alimento, ¿cuántos consumidores representa? A nivel local, a nivel nacional, ¿dónde estás distribuyendo tu producto? Es súper importante que ustedes puedan ver que la ventaja más grande es que van a prevenir enfermedades y muerte en sus consumidores. Y bueno, pues para todos los que estén empezando este proceso, muchas felicidades. Este es un proceso muy interesante, es uno de las, a mí me encanta y me apasiona ir a las empresas, y cada empresa es un mundo, y ver cómo sí se puede hacer, ¿no? Porque muchas veces dicen, tiene que ser así y ya está. No, hay muchas maneras de cómo sí proteger la inocuidad de los productos, hay muchas maneras de sistematizar procesos y no es una única manera y cada empresa tiene necesidades diferentes. Es importante que ustedes vean eso, que ustedes qué necesidades tienen internas y en base a eso decidir hacia dónde van, hacia sus objetivos. Y estos objetivos no están peleados de los objetivos comerciales, como muchas veces piensan. Van de la mano conforme van creciendo en su sistema de gestión de inocuidad, van creciendo en su sistematización de toda la empresa para diferentes procesos y va creciendo, va madurando la empresa. Y bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, estuve ya hablando bastantes minutos. Ahorita va a haber un momento para las preguntas, pero es como paréntesis y a manera de promoción. ¿Quién es? Porque dicen, bueno, esta chava que estuvo aquí hablando, esta señora que estuvo hablando estos 40 minutos, ¿quién es? Bueno, sí me presentó Isa. Bueno, yo represento también a PA Seguridad Alimentaria, que es una empresa de consultorías. Es lo que hacemos, es ir a las empresas específicamente de alimentos en la cadena alimentaria. Estamos muy enfocados nada más al sector de alimentos y que si se quieren certificar, si se quieren acreditar o si quieren cumplir con normas nacionales, hay veces que les asesoramos nada más con temas muy, muy particulares, como les comenté, el ejercicio, o sea, la parte del retiro, y vamos y analizamos ese tema. Tenemos la parte de consultorías, que es estas soluciones que podemos ir y asesorar o podemos incluso ir a implementar y les ayudamos con todo ese proceso hasta la auditoría. Hay veces que nos dicen, oye, yo me hago cargo de esto, pero pues acompáñame en la auditoría también. También hacemos acompañamiento en auditorías. Tenemos, les damos las capacitaciones que se requieren dentro de la empresa, muy específicas para la empresa. Y también acabamos de abrir, y estoy muy entusiasmada con esto porque acabamos de abrir la parte de desarrollo de productos, entonces vamos a estar desarrollando productos, alimentos, y eso también está muy padre. Pueden meterse a nuestra página, ahí está, donde si quieren ver más detalle de lo que hacemos. Y tenemos Facebook y LinkedIn. Les voy a ser muy honesta, LinkedIn está medio olvidado.
Pero en Facebook ahí más o menos ahí sí nos pueden contactar. Para contactarnos en la página de internet está. También no está mi correo por aquí, pero es zparedes@pafoodsafety.net, así como lo ven. Y yo también formo parte del equipo de CUME. CUME es una empresa también hacen asesorías, consultorías y capacitaciones. Ellos tienen una parte de ramo de alimentos, pero tienen un montón de otras cosas más. Ahí si ustedes conocen gente, pues también que para los laboratorios de calibración, para todo tipo del ramo pues de todos los otros ramos. Ellos hacen también de ambiental, de calidad mucho, de ISO 9001 tienen un montón. Y ISO 45000, creo que es el de seguridad. No conozco mucho todo eso, pero cualquier otra certificación, o sea, tanto de alimentos como de otra, les pueden ayudar en la asesoría y en la consultoría para poder hacerlo, lograrlo. Y bueno, ahora sí, se acabó el comercial. Déjame, le dejo de compartir. Muchas gracias por escucharme, todos los que se quedaron aquí. Qué buen tema, qué interesante escucharte y escuchar pues, tu experiencia y todo lo que has logrado a través de estos años, pues conocer, aprender también de tus clientes y pues la importancia también de aprender a diferenciar los términos, porque muchas veces se confunde entre una certificación, una acreditación, que si tengo HACCP, que si tengo BPM, y como lo comentas, o sea, muchos procesos se quieren ir directo a HACCP sin saber que hay todo un trasfondo para poder lograr HACCP, todo una parte de implementación de buenas prácticas previas a querer lograr la implementación y el mantenimiento de un sistema HACCP. Entonces, qué bueno que nos lo mencionas y qué bueno que esta pirámide que nos compartiste está muy clara y ya es para poder también tener un panorama más claro de qué va primero y a dónde quiere llegar. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar, Zaida, con la primera pregunta. Dice, a ver, ¿cuál es la primera? ¿Por qué en México las industrias de alimentos en general se certifican más frecuentemente con FSC 22000 respecto a EBRC y SQF? ¿Cuál es tu opinión? Ok, mira, mi opinión es, esto es un negocio también. Entonces, FCC 22000 lo que ha hecho es que ha ganado un poco más de reputación porque viene de la familia de los ISOs. Entonces, ISO ya es muy sonado. Entonces la gente está aquí en México, muy acostumbrada a que ISO 9001. Porque incluso entre mis amigos, ¿no? ¿A qué te dedicas? Oye, ¿de qué te dedicas? No, pues certificación. ¿Qué es eso? Y entonces les digo, como el ISO 9000, sí conozco del ISO 9000. Entonces, bueno, el ISO 9001 es de calidad y esto es más de inocuidad. Entonces, tiene que ver con eso, con la cultura y tiene que ver, creo, con la parte de marketing de ellos, ¿no? O sea, FCC 22000 ha entrado a Latinoamérica muy fuerte y tiene que ver, es un esquema también, creo yo, un poco más abierto y SQF y BRC son más específicos, entonces FCC como que es más familiar. Creo que es más que nada eso, ha ganado mercado. Es más popular. No necesariamente significa que uno sea mejor que el otro. Para cada empresa es diferente. Perfecto. Muy bien. Dice aquí otro participante, ¿cómo puedo proponer el cumplimiento del tema de inocuidad y las buenas prácticas sin que lo rechacen o lo vean como una exageración? Híjole. Esta es una pregunta muy interesante. Sí. Fíjate que tiene un proceso, porque nosotros como seres humanos el cambio muchas veces no puede ser tan inmediato. Tenemos que crear cierta conciencia. Entonces, para crear conciencia tiene que haber también cierta consistencia en el mensaje que se está dando. Sí es importante que, sí, mucha gente sí lo puede llegar a ver como una exageración, pero yo, por ejemplo, en una de mis capacitaciones
cuando empiezo el proceso con una empresa, siempre les pido que se capaciten toda la empresa, precisamente por esto, porque luego el gerente general o el director general, si no toma el curso, empieza a pensar que es una exageración todo lo que se está haciendo. Y aquí en esta presentación lo que hago es mostrar muchos números y muchos casos reales de retiros, de los costos de los retiros, que es lo que les duele a los directores generales, y de las enfermedades, de las muertes que ha causado negligencia de diferentes empresas. Y hay mucha información de esto en Internet. También, por ejemplo, Food Safety News, ahí te mandan, o sea, cuenta que ellos actualizan de casi diario, mandan noticias y son noticias alrededor del mundo. Como no estamos tan acostumbrados en México a ver retiros, y en otros países es algo mucho más común, es como que, tuvieron un problema los de esta empresa y ya retiraron del mercado todo eso. Y aquí en México es como, ¿cómo? Un retiro, qué bárbaro, seguro están muy mal. Y bueno, no necesariamente, o sea, sí, qué bueno que retiran. Hay veces que los retiros no son tan, vamos a decir que no son por causa, porque puede haber una muerte, sino que porque se equivocaron y no pusieron un dato en la etiqueta es, que no tenía que afectar la inocuidad o la salud de la persona. Entonces, esto sí tiene que ver con concientización. ¿Cómo concientizas? Con conocimiento, conocimientos y capacitaciones. Bombardear de casos, de preguntas, tampoco ser tan insistente porque luego creas el rechazo. Entonces, tiene que haber cierta sensibilización. Así es como yo lo hago en las empresas a donde voy. Y también, complementando un poquito, también es a veces un poco complicado incorporarla el tema de inocuidad a la cultura de trabajo, porque siempre hay un enfoque hacia la producción, hacia las ventas, hacia números, ¿no? Números que son más tangibles, que se pueden ver reflejados muy rápido, ¿no? O sea, ventas, producción. Pero cuando hablamos de inocuidad, pues realmente no representa un costo hasta que no se tiene o un brote por enfermedad generado por el producto o un retiro de mercado. Ahí es donde se empiezan a ver los números y donde ya se hace un poquito más de conciencia, pero tampoco es necesario pues esperarnos a tener un caso de estos para empezar a tomar acción y sobre todo porque es muy en un sentido preventivo, ¿no? La inocuidad. Exacto, sí. Muy bien. Otra pregunta dice, en México muchas veces no se cumple con la norma 251. Y si se le solicitan los requisitos del Códex de buenas prácticas de higiene, ¿cómo podemos revertir esta falta de compromiso para poder llegar a una certificación? A ver, ok. ¿Cómo revertir la falta de compromiso ¿Cómo revertir la falta de compromiso? para poder llegar a una certificación? Ok. Bueno, es que tiene que ver con la gerencia. Si ellos no se quieren Bueno, certificar, pues no hay nada que puedas hacer. Sí tienen que cumplir con la NOM 251 y eso es por ley. O sea, no hay opción. Es como si vas a poner una empresa y te vas a inscribir en Hacienda, tienes que pagar impuestos, es lo mismo. Vas a tener una empresa de alimentos, tienes que cumplir con 251. No hay, ahí no es opcional. Ya para llegar a una certificación para cumplir con Codex, pues si la gerencia, o sea, si los dueños no están interesados, no vale la pena ni el esfuerzo. Yo creo, sí se puede empezar a crear conciencia, que es lo que hemos estado hablando un poco, y todo lo que mencionó Isa, está muy bien mencionarlo, o sea, está muy bien empezar a crear esta concientización desde la nivel gerencia para poder empezar a hacer toda la capacitación de toda la empresa. Codex está muy, Global Market básico sería como cumplir con, no es lo mismo. Global Market básico tiene algunos requisitos, NOM 251 tiene más requisitos que Global Market básico. Perdóname, me desvié. Entonces, no sé, o sea, revertir esta falta de compromiso híjole, es muy complejo, es muy difícil, depende de las personas. Si ya están muy cerradas, pues, o sea, lo único que puedes decir es nada más, la 251 la cumples por ley. Y ya. okay. Muy bien.
Gracias. Nos dice Abel Montoya, somos una empresa que elaboramos Food Pet. Actualmente estamos siguiendo como base FCC, pero quisiera saber si SQF sería una mejor opción. A ver, no necesariamente. No es, hace rato dije, pues no es que una sea mejor que otra, es cuál es más conveniente para tu planta, para tus procesos. FCC y SQF son muy similares en cuanto a los requisitos. SQF es un poco más específico por ejemplo, te voy a poner un requisito que es muy notorio entre uno y otro. FCC dice que tienes que tener instalaciones adecuadas para el personal en el ISO TS 22000 en cuanto a buenas prácticas. Y en SQF te pide que tengas las instalaciones del personal y que estas instalaciones cuenten con una banca donde puedan descansar y los lockers, y entonces más específico en ese sentido. FCC cubre una parte de calidad y SQF es mucho más enfocado a inocuidad. Entonces, si FCC te pide ciertos análisis de riesgos con la gerencia, comunicación, toda esta parte de comunicación interna, FCC toca esos puntos y SQF no tanto. Si te dice, sí, tienes que tener esto, una manera de comprobar que la gerencia está informada y tienes que hacerlo de esta manera, los reportes gerenciales tienen que incluir A, B, C, D, E. Y FCC es un poco más como, pues sí, tienes que reportar a la gerencia y tiene que incluir también estos puntos. Varían uno más, uno menos. No creas que hay mucha diferencia entre FCC y SQF. Si ya están en el proceso de FCC y a la gente ya está acostumbrada a eso, pues te conviene a lo mejor más quedarte en ese esquema. Pues cambiar de esquema generaría un costo, porque FCC tienes que tener una persona que esté capacitada en FCC y SQF una persona que esté capacitada en SQF, y estas capacitaciones son pues costosas. Si ya los tienes en FCC, cambiarte pues son muy equivalentes. Entonces, los dos están avalados por GFCI en ese alcance, entonces no hay ningún problema si te quieres quedar con FCC, no es uno mejor que el otro. Excelente. Muy bien. Y por último, dice, ¿Codex certifica el cumplimiento de sus requerimientos? ¿O alguien certifica específicamente los documentos de Codex? No, Codex, sí. No, y sí, espérame. Dale. La primera, ¿Codex certifica el cumplimiento de sus requerimientos? No. Estas son una serie de expertos que se juntan, entre ellos hacen los documentos y los publican. Son expertos en los temas, vienen de la FAO, así como aprueban medicamentos, aprueban los esquemas, vamos a decirlo. O sea, son de este nivel global. ¿Y alguien certifica específicamente los documentos de Codex? No los certifican. Lo más cercano a esto es la HACCP Alliance, cuando certifica en HACCP, sí, porque usa de base el HACCP que viene de Codex. No sé si eso contesta la pregunta. Mari Carmen, ¿verdad? María del Carmen. Bueno. Muy bien. Ok. Muy bien. Y Eugenia, no sé si te contesté la pregunta de Global Markets. Sí, que si el Global Market básico es como cumplir la norma 251. Sí y no. Perfecto. Muy bien, pues si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminada esta plática. Muchas gracias, Aida, por compartir todo esto con nosotros. Si alguien tiene alguna otra pregunta que quisiera hacernos llegar a través de correo, con mucho gusto se la podemos mandar a Aida o nosotros mismos responderla. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por estar presentes. Los esperamos en junio para dar seguimiento al programa de este evento virtual que hasta ahorita pues hemos llevado de forma exitosa. Gracias a ustedes que están conectando y que están compartiendo nuestra información. Los esperamos el 16 de junio a la misma hora con una plática muy interesante de los pasos para la autorización de la exportación de productos cárnicos a Estados Unidos en las plantas TIC.
si quieren conocer más de este tema. Nos vemos en junio. Y bueno, pues muchas gracias por participar, por Gracias. estar con nosotros. Yo quiero agradecer, nada más aprovechar un paréntesis súper rápido para agradecerles Isa y Eugenia por la oportunidad de estar aquí y, y poder aportar un poco más de conocimiento. Muchas gracias. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Aida. Es un gusto contar con gente como tú, con gente pues apasionada por el tema de inocuidad igual que nosotros y hacerte por compartir este ratito con nosotros. Gracias a todos. Gracias.